Bien, entonces vamos a comenzar con lo que es patrones GRASS. Los patrones GRASS son soluciones que ya fueron probadas para problemas recurrentes que nos encontramos al momento de asignar responsabilidades a las clases en un sistema orientado a objetos. Nosotros no inventamos estos patrones, sino como que ya están probados, directamente los aplicamos. ¿Sí? Estos patrones ya fueron, como les comenté antes, pensados, aplicados, validados y sabemos que funcionan. Así que tenemos esta ventaja que cuando nos enfrentamos ante situaciones determinadas, no partimos desde cero, sino que contamos con estos patrones que nos sirven de guía para poder resolverlos de manera eficiente y de manera mantenible. El desafío no está en que ustedes memoricen los patrones, sino que ustedes sepan identificar qué patrones usar en determinados casos. Así que vamos a comenzar a verlos. Recién hablábamos de responsabilidades que se le asignan a una clase. Así que vamos a ver qué es una responsabilidad. La responsabilidad es un contrato en lo que una clase se compromete a hacer o saber una cosa dentro del sistema. Para que no haya confusión, una responsabilidad no es lo mismo que un método. Un método es el mecanismo concreto que nosotros usamos para cumplir esa responsabilidad. La responsabilidad existe a un nivel de abstracción más alto, que es el nivel de análisis. Las responsabilidades se dividen en dos grandes categorías, las de hacer y las de conocer. Bien, ahora sí vamos a definir los patrones. Los patrones son un conjunto propuesto por Craig Larman, cuyo propósito es ayudarnos a distribuir responsabilidades entre las clases de un sistema de la mejor manera posible. Larman identificó dos tipos de responsabilidades: las de hacer, que tienen que ver con ejecutar acciones, iniciar procesos o coordinar otros objetos, y las de conocer, que tienen que ver con lo que un objeto sabe, por ejemplo, sus datos, sus relaciones, lo que puede calcular o derivar a partir de esos datos propios. Los patrones que vamos a usar nosotros en esta materia son estos cinco que vemos en pantalla. El patrón controlador, que nos dice quién recibe y coordina los eventos del sistema. El patrón experto, que nos dice quién le da la responsabilidad según la información que necesita. El patrón creador, que nos dice quién debe encargarse de crear un objeto o una instancia. Y luego los otros dos patrones, que son lo de bajo acoplamiento y alta cohesión. Estos nos ayudan a medir si las decisiones que tomamos con los patrones anteriores son buenos o no. Vamos a comenzar con lo que es el patrón controlador. El patrón controlador viene a responder la pregunta fundamental, que es cuando el usuario realiza una acción en la interfaz, ¿qué objeto del sistema debe recibir ese evento y coordinar la respuesta? Si bien la clase anterior vimos que tenemos la clase límite, que es la que interactúa directamente con el usuario, esta no debe asumir la lógica del negocio. Es aquí donde aparece el patrón controlador, que es un componente dedicado exclusivamente a capturar esos eventos y gestionar las acciones necesarias para poder procesarlos. Según Lerman, un controlador puede ser una fachada que presenta el sistema completo, un rol que representa un actor del sistema que desencadena el evento, o un controlador por caso de uso, que es lo que estuvimos viendo en la clase pasada.
Es una clase que se encarga de manejar las secuencias de eventos de un caso de uso en particular. El controlador lo que hace es recibir el evento, pero no hace todo el trabajo solo. Lo que hace es delegar las responsabilidades a los otros objetos. Si bien el, si el controlador hace demasiadas tareas, se pierde lo que es la cohesión, que ya lo vamos a ver en un ratito, y el sistema se vuelve difícil de mantener. Es por eso que una de las sugerencias que aparecen es la delegación como una buena práctica del controlador. Acá vamos a ver un ejemplo de lo que es el patrón controlador. En este caso no está aplicado el patrón controlador. ¿Me quieren comentar qué ven acá? No sé si alguno se da cuenta cuál es. Ya les voy a mostrar ahora el que sí está aplicado, que sería este caso, que acá sí está aplicado el patrón controlador, perdón, y acá no. ¿Alguien quiere decirme El, qué está pasando acá? ¿Qué pasa cuando el cajero oprime el botón para agregar el producto? falta el punto de control que está simbolizado con ese círculo y la flecha indicando que es el momento de la operación. Claro, exactamente. Lo que pasa acá es que el cajero presiona un botón en el sistema, en este caso en la pantalla, en la interfaz, y directamente este evento pasa a la entidad de venta. Entonces, lo que hace el patrón controlador es agregar, como recién decías, un gestor en el medio. Entonces, el proceso es el siguiente. El cajero presiona el botón. La capa de presentación es solamente la pantalla de interfaz y después lo que es gestor y entidad están en la capa lógica del negocio. Por eso es que tiene esta línea punteada. Son dos capas distintas. Tenemos la capa de presentación, que es solamente la parte que ve el usuario, la parte de la interfaz, y luego tenemos la parte lógica, que es donde entra el gestor, que sería nuestro patrón controlador, y la entidad. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a pasar a lo que es el patrón experto en información o patrón experto, que es lo mismo. Este patrón responde a la pregunta más básica orientada a objetos. ¿A quién le asigno esta responsabilidad? La responsabilidad se la da a la clase que tiene toda la información necesaria para cumplirla. De ahí es que ustedes van a identificar de manera fácil, el patrón el patrón experto va a ser el que responda quién lo hace bien, ¿sí? Quién lo hace, quién lo conoce. La información entonces queda en la clase que posee esta información, se encapsula de manera natural y al estar encapsuladas, los demás objetos no necesitan conocer los detalles internos de esa clase, lo que genera el bajo acoplamiento, que también ya lo vamos a ver en un ratito. Y cada clase tiene responsabilidades coherentes a lo que sabe. Entonces esto lo que hace es que sea más fácil reutilizarla. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Acá tenemos el patrón experto aplicado en el diagrama que veníamos trabajando antes. En el caso de uso de registrar el festival. El actor es el responsable de festival. Si seguimos el flujo por los números que ya vimos antes, tenemos que el responsable elige la opción de registrar un festival. Esto lo hace con la opción 1, con el evento 1. Ahí la pantalla habilita, el mensaje habilita la pantalla y les pide los datos al usuario. El usuario va cargando los datos,
que los vemos en los mensajes 5, 6 y 7. Hasta acá todo está en la capa de presentación, como lo vimos antes. Ahora viene la parte importante, que es cuando ya tiene todos los datos, la pantalla le manda al gestor Festival los datos de Festival en el evento 8 y le pide que cree uno nuevo. El gestor actúa como controlador, como en el que vimos anteriormente. El patrón experto es el que tiene toda la información para poder cumplir ese evento, ¿sí? Acá, por ejemplo, ¿quién sería el patrón experto? ¿Quién tiene toda la información para generar un festival? El gestor El gestor festival. propio. Gestor Festival, sí. Bien, va a ser el encargado de generar justamente el festival, ¿sí? Es el que conoce todos los datos. Acá vemos un ejemplo donde sí se aplica el patrón experto y en el otro no. ¿Qué diferencia ven ustedes entre estos dos? ¿Qué evento es distinto entre estos dos gráficos? Que uno crea, digamos, valida si existe o no, y el otro es como que obtiene información, puede ser. Get Sí, Data Ujú. Festival. Bien, eso mismo. exactamente. En el primero, lo que hace es el gestor le pide a la entidad festival que verifique si existe justamente el festival. Y en el segundo gráfico, donde no se aplica el patrón experto, lo que hace el gestor es pedirles los datos, pero quien valida los datos es el gestor. Esa es la diferencia, ¿sí? Acá, el que se encarga de hacer todo es la entidad festival. Y en este caso, el gestor le pide los datos, la entidad le devuelve al gestor y el gestor hace el trabajo. Ya lo vamos a ver más adelante con el tema de cohesión y acoplamiento, que eso no es correcto, porque estamos sobrecargando el gestor, ¿sí? Sería como que no delega ahí, profe, o sea, el gestor festival como que hace todo y no hace una delegación de tareas. Exactamente. Lo único que hace es pedirle los datos. No está Perfecto. delegando responsabilidades. Entonces el gestor se sobrecarga y es lo que vamos a ver en un ratito que genera bajo acoplamiento, ¿sí? Bien, ahora pasamos al patrón creador. Este patrón responde a la pregunta ¿quién se encarga de hacerlo? Es lo que veíamos antes. ¿Quién crea un objeto o una instancia de esa clase? Larman nos da 5 condiciones. Con que se cumpla alguna de estas, ya tenemos un buen candidato que nos va a permitir crear ese objeto o esa entidad. Las condiciones son que B agrega objetos de A. Esto quiere decir, con el ejemplo de festival, si festival agrupa varias ediciones, entonces el festival va a ser quien deba crear cada edición. El próximo es que B contiene referencias a objetos de A. Esto es, si edición tiene una referencia a las entradas, entonces necesita saber a quién pertenecen esas entradas, entonces el edición también es candidata para crear esas entradas. La otra opción es B almacena instancias de A. Si edición guarda una colección de entradas vendidas, entonces tiene sentido de que ella sea la encargada de registrar y crear esas entradas vendidas. El próximo es que B utiliza estrechamente objetos de A.
Por ejemplo, en el caso del gestor festival, trabaja constantemente con objetos de edición para calcularlos y modificarlos. Este puede ser responsable de crearlos. Y el último es B, tiene información de inicialización necesaria para crear A. Este por ahí es el más frecuente que lo vamos a ver. Esta es la más intuitiva. Si para crear entradas necesito saber la fecha, el sector, el precio y todos los datos, entonces esta clase va a ser la indicada para crear objetos de entrada, ¿sí? Porque ella tiene todos los datos, la fecha, el sector, el precio y demás, ¿sí? Acá vemos un ejemplo de lo que es el patrón el patrón creador. Acá tenemos entonces este símbolo, ¿sí? En esta parte podemos ver que se aplica una de las condiciones que habíamos visto antes, que es la de B, agrega los objetos de A. B, que en este caso sería nuevo festival, tiene todos los datos para poder crear una instancia de día festival. Y en el caso de acá arriba, estamos viendo que también es un patrón creador, pero con la otra condición que vimos, que B contiene los datos de inicialización. El gestor festival es el que toma los datos para poder iniciar el festival. Toma el nombre, la fecha, el año, ¿sí? Todo esto está guardado acá. Al tener todos estos datos, este gestor puede crear una instancia de festival, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que yo le comentaba de lo que es bajo acoplamiento, ¿sí? Lo que es bajo acoplamiento y alta cohesión, como lo vimos antes, son criterios que evalúan si los patrones que vimos antes están aplicados de manera correcta. El acoplamiento mide cuánto depende una clase de otra. Y hay tres situaciones concretas donde aparece ese acoplamiento. Los casos son cuando X tiene un atributo de Y, cuando X tiene un método que recibe un mensaje de Y como parámetro, o cuando X hereda de Y. Ninguna de estas situaciones es mala en sí misma. El problema aparece cuando hay demasiadas. Cuando una clase depende de muchas otras, cualquier cambio en el sistema se propaga como un dominó. ¿Sí? Si ustedes tienen que hacer un cambio en una clase y la otra clase también tiene la misma información, entonces van a tener, en vez de modificar una, van a tener que modificar dos o más. Es como yo les comentaba con el ejemplo de Grua Corp que lo vimos. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, la marca de la grúa dentro de la clase grúa. Si ustedes quieren agregar una grúa, una marca de grúa nueva, ustedes van a tener que modificar la clase grúa. Si ustedes la tienen como una clase soporte a la marca, entonces directamente ustedes van a trabajar sobre esa clase y no van a afectar la clase de grúa. No sé si se entiende. Sí, se entiende, profe. Sí, profe. Bien. Sí, sí. Bueno, y estas son las consecuencias de lo que es el alto acoplamiento, como estábamos hablando recién. Los cambios forzados en clases relacionadas al modificar una clase, que es lo que yo le mencionaba de la clase de grúa con modelo de grúa.
difícil comprensión del sistema de forma aislada, baja reutilización, las clases están demasiado unidas. Entonces ustedes, por ejemplo, si tienen una clase que es cliente y tienen dentro de esa clase, dentro de la clase cliente, tienen un atributo que sea, por ejemplo, datos del cliente, ustedes, datos persona, a esos datos persona, si ustedes los tienen como una clase aparte, lo van a poder reutilizar, por ejemplo, también si tienen una clase empleado. Entonces, al tenerla afuera, la pueden reutilizar a esa clase datos persona, tanto con cliente como con empleado. ¿Sí? Después tenemos la fragilidad ante cambios y evoluciones del sistema. Lo que sigue es un ejemplo de lo que estábamos hablando recién. Acá lo que tienen es un alto acoplamiento. ¿Por qué? Porque la clase, el gestor en este caso, el gestor festival, eh, está relacionada con festival y con día festival. Esto quiere decir que depende totalmente de estas dos. Si hay un cambio en esta, el cambio lo va a sufrir gestor festival y festival también. Ya les voy a mostrar cuál sería la correcta. Al igual que este ejemplo con el diagrama de comunicación. Lo que vemos sobrecargado en este caso es el gestor festival. El gestor festival tiene muchos eventos para hacer, que es lo que estábamos hablando antes, ¿sí? Entonces esto genera el alto acoplamiento. Lo correcto sería que, que el diagrama quede de este modo, que la pantalla esté relacionada con el gestor con festival y el festival con día. Cada uno tiene su rol bien definido, como lo vimos con el diagrama de comunicación, ¿sí? Y este sería el ejemplo del anterior también. Acá el gestor solamente tiene 3 eventos con los que trabaja y el resto los reparte a las otras entidades, ¿sí? No queda sobrecargado con eventos o con métodos. Eso sería lo que es acoplamiento, bajo acoplamiento. Después tenemos el patrón de alta cohesión. Esto se resume en una frase simple, que es que una clase debe hacer una cosa y hacerla bien. Quiere decir que sus responsabilidades tienen que tener un sentido juntas, o sea que tienen que estar vinculadas entre sí las responsabilidades de esta clase. Acá les voy a mostrar un ejemplo, ¿sí? La baja cohesión, en este caso, es en la clase gestor festival, está tomando nombre, fecha de inicio, pide datos, valida festival, crea un festival nuevo, ¿sí? No están relacionadas entre sí estos eventos. Y esto lo que genera es una baja cohesión. En el caso contrario, bien aplicado el patrón de alta cohesión, el gestor festival va a tener solamente métodos que aplican a él. Por ejemplo, crear un nuevo festival, validar un festival nuevo, ver la duplicación de fechas de festival. ¿Sí? No sé si se entiende este ejemplo. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Hasta ahora vimos los que son los patrones por separado. ¿Sí? Pero en realidad lo que tienen que hacer ustedes es ver qué patrón aplican en cada uno de los casos de uso que ustedes están analizando. No quiere decir que van a aplicar un solo patrón en un caso de uso, sino que ustedes van a tener que identificar
cuáles sí van a aplicar de manera correcta y cuáles no. Y bueno, por último, en la frase que dice Lao Tse es que la manera de hacer es ser. Esta frase resume perfectamente lo que estuvimos viendo hasta ahora. Los patrones GRAPS no son reglas arbitrarias y tampoco hay que memorizarlas, sino que son formas de pensar. Cuando internalizamos el experto, el creador, el controlador, el bajo acoplamiento y la alta cohesión, siguen siendo como checklists que ustedes van marcando a medida que van analizando y armando su diagrama de comunicación, ¿sí? No sé si quedó alguna duda, quieren que repasemos algo con respecto a esto y si no vemos de las clases anteriores. Pasa, profe, que a veces es medio complicado si no tenemos los ejemplos, Ujú. pero de aplicarlo. Es cuestión de ponerlo en práctica nada más. Sí, en realidad mientras ustedes sepan el concepto de cada uno, no hace falta que los memoricen. Sí es importante que conozcan cada uno de estos patrones. Sí es importante la práctica para que ustedes sepan dónde aplicarlos, ¿sí? Yo voy a ver si consigo algún ejemplo. A ver, le voy a preguntar a la otra profe si tiene para poder pasarme. Así yo se los subo al campus y ustedes los pueden ver, ¿sí? Al igual que hicimos con el primer trabajo práctico. Después, si quieren, yo les subo un caso de uso y ustedes, el que quiera, como hicimos antes, el que quiera lo resuelve aplicando el diagrama de comunicación y estos patrones y me los pasa. Y yo se los corrijo y les hago devoluciones. Sin nota, es para ver que ustedes entiendan el tema y bueno, y si hay alguna duda con cómo aplicarlos o cómo reconocerlos o dónde usarlos, ¿sí? Perfecto, profe. Bueno, Bien. ¿Quieren que veamos algo de las clases anteriores? Algo que les haya quedado por ahí con dudas? Profe, ¿podríamos repasar lo último de patrón alta cohesión y baja cohesión? Porque estaba Sí, tomando un poco de apuntes y me perdí. sí, sí, no hay problema. Bien, acá estamos. Lo que es bajo acoplamiento. Para que les sea fácil de recordarlo, el bajo acoplamiento mide el grado en que una clase está conectada a la otra, o sea, la relación que tiene una clase con la otra. Y lo que es la cohesión mide el grado en que están relacionadas las responsabilidades de una clase. Si ustedes ven, por ejemplo, porque yo he visto varios de los eh, modelos del dominio que me mandaron, y hay veces en que las clases están relacionadas y queda cerrada la relación. Generalmente cuando se cierran las relaciones es porque hay algo en el diagrama que no es correcto. O ¿cómo hay, sería, profe, que queda cerrado la relación? eh, por ejemplo, tienen la clase, con el ejemplo de GruaCore, a ver si encuentro el diagrama y ya les muestro. Eh, Perdón, me fui de tema. Estábamos viendo el tema de bajo acoplamiento y alta cohesión. No sé si quedó alguna duda con esto y si no vemos el Queda, diagrama.
Para resumir esto lo aplicamos más que nada, porque a mí, no sé, en un caso de uso, para mí yo lo vería mejor cuando hago el diagrama de clases, capaz. Ujú. Sí, 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 con un ejercicio lo van a ver por ahí un poquito más claro. Pero es más o menos lo que yo les comentaba. De todos modos, como les decía antes, estos dos últimos, el bajo acoplamiento y la alta cohesión, son consecuencia de cómo aplicaron los otros patrones anteriores. Si a alguno de estos dos valores les da mal, es porque o el patrón controlador, o el experto, o el creador están mal. Entonces vuelven atrás, revisan esa parte y vuelven a controlar acá cómo les quedó el acoplamiento y la cohesión.